Este video probablemente no lo vaya a ver mucha gente, 3, 4 personas, pero con que alguien le saque provecho a esto, yo ya tengo. ¿Y por qué quiero hacer este video? Pues porque mucha gente está muy acostumbrada a programar en Excel cuando no es la mejor herramienta, ¿no? Para ingeniería. Y quiero incentivarlos a utilizar un programa mucho más adecuado como es MATLAB o la versión gratuita o la versión de software libre que yo utilizo, que es Octave, que es precisamente, que es prácticamente igual. Para eso nosotros vamos a calcular el diagrama de flexión simple que ustedes tienen en la descripción del video y que es es un diagrama de flujo que yo he escrito para nosotros calcular de manera sencilla el acero de una viga. ¿En función a qué? A todas estas variables. Ahora, de todas estas variables, ya empezando a escribir el programa, nos vamos a dar cuenta de que este D' en realidad no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque este D' es la distancia entre la fibra más comprimida de hormigón y el eje de los aceros a compresión. Pero no es bueno utilizar acero a compresión. Si nosotros en el programa si el programa determinara que se necesita acero a compresión, la mejor alternativa en realidad es incrementar, como dice aquí, ¿no? Si el momento último fuera muy grande, cosa de que nosotros necesitáramos acero a compresión, entre estas dos, entre utilizar acero y compresión y aumentar la altura o el ancho de la viga, la mejor alternativa siempre es esta, ¿ya? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para nosotros aprender cómo programar esto en MATLAB necesitamos tener en claro un primer concepto, que es el concepto de función. Cuando ustedes generalmente calculan cualquier cosa en MATLAB, digamos, crean una variable que se llame a igual a 2, b igual a 5. Generalmente ustedes todo el cálculo lo realizan en el mismo script o en el mismo editor. Digamos que se crean otra variable c que lo que va a hacer es calcular a por b. Y luego guardan esto dentro de una variable que se llame cualquier cosa, multiplicación, y luego lo que tienen que hacer es venirse aquí al editor y correr este programa, ¿no? Donde obviamente en la ventana de comandos les va a mostrar la declaración de variables y luego la operación que se ha realizado. Pero cuando nosotros esta operación la vamos a hacer varias veces, no conviene que la declaración de variables esté en el mismo lugar de nuestro cálculo de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a borrar todo esto y vamos a introducir un concepto que se llama la función, el concepto de función. Cuando nosotros llamemos a una función, cuando nosotros querramos crear una función, lo que vamos a hacer es crear esta función donde el resultado se va a guardar dentro de una variable c y cuyo nombre de la función tiene que ser el mismo del nombre de nuestro archivo m, que en este caso es multiplicación. Abrimos paréntesis y acá vamos a ingresar los argumentos que querramos introducir en nuestro programa. Presionamos Enter. Dentro de esta función, bueno, vamos a escribir aquí en function para indicar que estamos terminando nuestra función, y dentro de esta función lo que vamos a hacer es operar todo lo que queramos operar. O sea, en C vamos a guardar A por B. Esta es una simple multiplicación, pero es solamente para mostrarles en qué consiste el programa. Si nosotros guardamos esto, cerramos el archivo M y nosotros nos vamos a la ventana de comandos, vamos a borrar variables y borrar ventana, o sea, borrar la pizarra. Y si nosotros ahora llamamos a la función que se llama multiplicación, que está guardada aquí, llamamos, si digamos el resultado lo queremos guardar en cualquier variable, puede ser C o puede ser D, cualquier variable, y llamamos a multiplicación e introducimos nuestros dos argumentos, 30, 40, cerramos paréntesis y presionamos Enter, se va a calcular lo que sea que me calcule la función aquí de multiplicación. Fíjense en el editor, está cerrado el archivo, pero sin embargo desde la ventana de comandos yo puedo llamar a esta función que está dentro de la carpeta de trabajo. Ahora, ¿por qué aparecen aquí dos resultados? Porque dentro de la función se ha calculado una variable c y luego yo pido que esta variable c se guarde dentro de d.
Ahora, aquí yo podría hacer lo siguiente, podría simplemente esto llamarlo C, de la misma manera que lo he llamado en la función, no hay ningún problema, ¿no? Pero siguen apareciendo los dos resultados y eso es porque aquí en multiplicación yo no he puesto el punto y coma. Entonces, si guardo esto y me voy nuevamente a la ventana de comandos y vuelvo a llamar a la función, entonces solo me va a aparecer el resultado asignado a esta variable C. Quiero que ustedes prueben esto y con lo dicho, nosotros ya podemos crear nuestro primer programa. Vamos a cerrar esto y vamos a crear un nuevo documento. Este nuevo documento nosotros lo vamos a guardar con el nombre de la función que ustedes quieran llamarlo, que no tenga tildes ni espacios, y como estamos nosotros hablando de flexión simple acá, entonces nuestro programa se puede llamar flexión o función flexión. Entonces, si yo me voy acá y quiero guardar, lo voy a guardar con fun flexión. Voy a guardar mi función con ese nombre, ahí está. Ahora vamos a declarar la función donde vamos a guardar el resultado en una variable que se llame AS, como típicamente se guardan los resultados de nuestro A0, y cuya función tiene que llamarse funFlexión, y cuyos argumentos van a ser cuáles. Ahora sí entramos nosotros aquí al diagrama de flujo. Habíamos dicho que de estos 6 argumentos conviene solamente tener 5, no de prima para el A0 compresión, no lo vamos a necesitar. En vez de eso, nosotros vamos a hacer saltar un aviso aquí donde pidamos que se incremente la sección en caso de que el momento último sea muy alto. Entonces, en ese caso, nosotros aquí tenemos 3 variables, vamos a introducirlas: FC, FY, ancho B, altura efectiva D y nuestro momento M último. ¿De acuerdo? Ahí está entonces declarada nuestra función y automáticamente en este caso se ha creado nuestro cerramiento, digamos, de la función que acabo de crear, que se llama funFlexión. Empezamos entonces con nuestro programa. Tenemos que, en pocas, escribir todo este código de acá para comprobar que si el momento último es mayor o menor a Mmax. Entonces vamos a escribir todo este código. Lo primero que ustedes tienen acá son condicionantes. Para los condicionantes necesitamos nosotros un condicionante dentro de MATLAB que se llama el condicionante if, que en español es si, ¿no? Entonces vamos a indicar: si fs' es menor a 28, beta 1 es 0.85. Si fs' está entre estos dos valores, beta 1 es toda esta función, y si fs' es mayor a 55 es 0.65. Precisamente eso vamos a empezar a ingresar aquí. Entonces tenemos que crear aquí una variable que se llame beta 1, pero dentro de los condicionantes. If fc es menor a 28, entonces escribimos lo que se ejecute si es que se cumple esta primera condición, que es beta 1 es igual a 0.85. Si no se cumple esta primera condición, tenemos que crear otra segunda condición que la podemos crear con else if. Y ahora, como sabemos que si no se ha cumplido la primera, tiene que verificar si se cumple la segunda, sabemos que fc' no es menor a 28. Entonces, esta condición de fc' mayor a 28, sabemos que ya se cumple. Tenemos que verificar simplemente si se cumple que fc' es menor a 55. Entonces, else if fc' es menor a 55, ¿qué pasa cuando fc' es menor a 55? Pues se cumple toda esta función de acá, que la vamos a copiar. Beta 1 es igual a 0.85 menos 0.55 por, abrimos paréntesis, 0.05 por, abrimos paréntesis, fc. Noten que aquí no introduzco fc' porque el prima no puedo introducirlo como variable. fc menos 28, cierro paréntesis y divido entre 7. Entonces, cuando fc' es mayor a 28 pero menor a 55, se ejecuta toda esta fórmula. Y finalmente, si fc' es mayor a 55, que es la última condicionante, else if fc' es mayor a 55, se cumple que beta 1 es igual a 0.65. Terminamos nuestro condicionante con end if. Listo, ya hemos entonces escrito todo nuestro código para estas 3 primeras líneas. No se asusten que esto es un poco más complejo de lo que viene a continuación. Vamos a avanzar más rápido aquí.
Aquí tengo un epsilon sub u, que es la deformación unitaria del hormigón, que nosotros la vamos a reemplazar directamente en esta fórmula de acá. No vale la pena crearse otra variable. Y luego, fíjense, el rho 0.005, que es 5 por 1000, 0.5%, es lo mismo que nuestro rho max, que significa nuestra cuantía máxima. O sea que directamente esta cuantía máxima la vamos a reemplazar acá. Y vamos a ahorrarnos unos cuantos pasos. Ahora, rho no podemos nosotros introducirlo porque no se pueden introducir variables griegas dentro de MATLAB, pero vamos a llamarlo P. Pmax es igual a toda esta fórmula. Gamma, si ustedes se van aquí abajo en la explicación de las variables, gamma vale siempre 0.85. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a introducir gamma, que es 0.85 multiplicado por beta 1, multiplicado por FC dividido entre Fy, y todo lo multiplicamos por qué. Aquí tengo 0.005 o 0.003, perdón, y abajo 0.003 más 0.005, que son 0.008. Entonces directamente 0.003 dividido entre 0.008. Listo. Entonces ya tengo cuantía máxima y ahora puedo calcular el acero máximo, que es la cuantía máxima por B por D. AS max es igual a P max, cuantía máxima, multiplicado por B por D. Listo, ya tengo el acero máximo y ahora tengo que calcular el momento máximo. No puedo introducir phi, directamente lo voy a llamar momento máximo, que es toda esta fórmula de acá. Entonces tenemos M max es igual a toda esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, esto es 0.9 multiplicado por AS max multiplicado por Fy multiplicado por D menos AS max multiplicado por Fy, esto vayan verificándolo ustedes, dividido, abro paréntesis para introducir todo esto en el denominador. Si no abriera paréntesis, solo estaría dividiendo el 2 y luego todo se multiplicaría acá arriba, ¿no? Entonces tengo 2 multiplicado por 0.85, que es gamma, por Fc y por B. Cierro paréntesis para el denominador, cierro paréntesis para todo nuestro argumento de acá, ¿no? Entonces ya tengo calculado M máximo y ahora yo tengo que calcular el acero mínimo, que es el máximo de estos dos valores. Ahora, ¿cómo hago eso? Para empezar, vamos a ver si todo esto corre bien por el momento. Vamos a guardar aquí nuestras variables. Vamos a guardar, perdón, nuestro archivo, y ahora vamos a llamar a esta función. Si quieren pueden cerrar este archivo, no hay problema, y nos vamos a la ventana de comandos y llamamos a la función. ¿Cómo llamamos a la función? Vamos a guardar dentro del acero. Obviamente no hay nada todavía asignado a acero en la función. No hemos calculado nada dentro de acero. Hemos ido calculando puras variables internas, digamos, dentro de la función. ¿Cómo se llama? Fun flexión, y tiene argumentos. FC', 20, Fy 410, digamos, B 0.20, el ancho de la viga, altura D 0.45, y luego necesitamos un momento último que sean, digamos, 200 kilonewtons metro. Veremos qué pasa aquí. Se ha calculado bien beta 1, cuantía máxima, el acero máximo, el momento máximo, están todos bien calculados. Y aquí nos aparece un error que dice que no se ha asignado nada a AS. Efectivamente no se ha asignado nada a AS. Vamos a hacer doble clic aquí, porque fíjense, a nuestra variable de salida AS no le hemos asignado ningún valor. Si aquí temporalmente le asignara a AS igual a 1 y guardamos esto y volvemos nosotros a correr nuestro programa, entonces ahí ya no nos aparece el error que nos estaba apareciendo hace un momento, que dice precisamente eso, ¿no? Aquí está, ya no aparece aquí y ya tenemos la asignación hecha al acero. Sin embargo, obviamente nuestro acero aquí no es 1. Entonces vamos a borrar esto. Limpiamos nuestra ventana de comandos y aquí tenemos una modalidad, una función que necesitamos evaluar. Tenemos dos funciones que necesitamos evaluar, de donde vamos a agarrar el máximo de ambos. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros nos vamos a Octave, a la ventana de comandos, hay una, digamos que nos creamos una variable que se llame máximo, y dentro de máximo vamos a guardar el máximo valor
aquí llamo a una función que se llama máximo, y dentro de máximo tengo que introducir vectorialmente, o sea en vector, varios numeritos, 2, 3, menos 4.4, digamos menos 5, 100, en vector, cierro el vector y cierro paréntesis, y lo que va a hacer este comando de max es calcularme el máximo de todos los valores dentro del vector. Entonces si presiono enter, obviamente dentro de máximo se va a guardar el valor de 100. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer precisamente aquí en el editor. Fíjense, en el algoritmo, acá tenemos dos valores, estos dos, de los cuales tengo que calcular el mayor. Entonces, a ese mínimo va a ser igual al máximo, abro paréntesis, abro corchete, y voy a calcular estos dos valores. El primer valor es fc elevado a la 0.5 multiplicado por b por d dividido ¿entre qué? Entre 4 por FY. Abro paréntesis, 4 por FY. Cierro paréntesis. Ahí tengo entonces la primer componente de mi vector. Aquí está. Y con espacio, o con coma si quieren, vamos a separar esta componente de la segunda. La segunda es 1.4 por B por D. 1.4 por B por D dividido entre FY. Entonces ahí tengo la segunda componente de mi vector, cierro corchete para vector, cierro paréntesis para la función mmax, y ahora ya tengo calculado el acero mínimo, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos ahora a esta condicionante. Esta condicionante nos dice que si mu es mayor a phi por m máximo, entonces nosotros debemos incrementar la sección de la viga. Ahora, vamos a hacer esa condicionante aquí, pero antes de hacer la condicionante, tenemos que recordar que este momento máximo está calculado en meganewtons metro. ¿Por qué? Porque FY lo he introducido en megapascales, aquí está, en megapascales, y aquí vale hacer una aclaración, vale la pena hacer una aclaración, donde cuando ustedes creen una función, lo primero que tienen que hacer generalmente es escribir el título, función de cálculo de acero en viga, de hormigón armado. Procuren no utilizar tildes porque puede que les arroje algún error, ¿no? Vamos a entonces aquí, como comentario, todo lo que yo escriba después del porcentaje es comentario, aquí otra vez porcentaje, y vamos a tener las unidades declaradas. FC en megapascales, comentario, FY también en megapascales, otra vez comentario, B y D en metros, y otra vez comentario, MU en kilonewtons metro. ¿Por qué en kilonewtons metro? Porque generalmente estas son las unidades en las que se calculan los momentos. Sin embargo, cuando yo calculo el momento máximo, este momento máximo en función a FY y al acero que está en metros. ¿Por qué está en metros? Porque la cuantía máxima es adimensional y la estamos multiplicando por esta sección que está en metros, ¿no? De la viga por B por D, que son metros por metros, entonces el acero máximo nos va a dar en metros cuadrados. Entonces, como FY estamos calculándolo en megapascales, perdón, y el acero máximo en metros cuadrados, entonces nuestro resultado de Mmax nos va a dar en meganewtons metro. Y esas son las unidades internas en las que deberíamos calcular todos nuestros valores internamente en el programa. Ya para mostrar los resultados podemos multiplicarlo nuevamente todo por 1000 para tenerlo todo en kilonewtons metro, si es que estamos mostrando momentos. Entonces, antes de hacer, como les decía, esta operación de la condicionante, nosotros vamos a convertir MU a meganewtons metro. Vamos a este MU que está en kilonewtons metro, dividirlo entre 1000. Entonces, MU va a ser igual al mismo MU dividido entre 1000. Estamos dividiendo el mismo valor entre 1000 y guardándolo dentro de la misma variable. Entonces ahora ya tenemos todo en las mismas unidades, en meganewtons, en metros, megapascales, etc. Y podemos hacer nuestra condicionante. La condicionante nos dice que si MU es mayor a phi por Mmax, vamos a escribir eso. Si MU es mayor a Mmax, que lo tenemos calculado en megapascales, entonces, ¿qué sucede? Si se cumple esta condición, nos vamos a nosotros crear una variable que se llame texto, que nos diga que debemos incrementar altura o ancho de viga. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero que este texto se muestre como resultado
de salida en la función, no tengo que solamente asignar un valor a ese, sino que tengo que crearme otra variable de salida. Y para crear otra variable de salida ya no puedo anotar a ese simplemente así sueltito en la igualdad a la izquierda, sino que tengo que abrir corchete, voy a crear una variable a ese, voy a crearme otra variable que se llame texto, text, ¿no? Como aquí la he creado. Entonces, lo que se guarde dentro de texto me va a servir también como variable de salida dentro de la función. Es más, otra variable que me sirve es esta de A0 mínimo. Entonces, no solamente texto la voy a utilizar para botarme un resultado hacia afuera de la función, sino A0 mínimo. Tengo entonces ahí tres variables que me funcionan como salida, digamos, de la función. Estas, todo lo que se calcule, beta 1, Pmax, ASmax, van a funcionar solamente como variables internas, que no se van a crear aquí como variables cuando las llame desde afuera de la función. Pero lo que sí anote acá, A0, A0 mínimo y texto, sí se van a crear como variables fuera de la función, cuando llame la función desde afuera. Ahora, lo que les decía, cuando nosotros, vámonos aquí al algoritmo, cuando nosotros hagamos esta condicionante y se cumpla que el momento último sea mayor a mmax, entonces nosotros vamos a pedir al programa que nos arroje un texto que diga que debemos incrementar la altura o el ancho de la viga y vuelve a empezar de comienzo. Entonces, si no se cumpliera esto, o sea, si mu fuera menor a mmax, vámonos nuevamente a Octave. Vamos a hacer las siguientes operaciones. Entonces, aquí ya no necesito un else if. ¿Por qué? Porque se supone que si mu no es mayor a mmax, entonces tiene que ser menor y no hay otra opción. Entonces solamente vamos a utilizar else, o sea, si no se cumple la primera, entonces tenemos que nosotros escribir todo este código. Vamos a escribirlo rápidamente. Entonces, si no se cumple que mu último es mayor a mmax, vamos a empezar a escribir toda esta fórmula que es un poco larga, pero no difícil por ser larga. Entonces vamos a abrir un paréntesis para encuadrar todo el numerador. Abrimos paréntesis, 0.9 multiplicado por d menos, volvemos a abrir paréntesis para escribir todo lo que esté dentro de nuestra raíz. 0.81 multiplicado por d elevado al cuadrado menos nuevamente, y aquí tenemos toda esta operación. 1.8 por mu, que ya está en megapascales, está bien eso, y dividimos. Abrimos paréntesis y aplicamos todo este denominador. Abrimos paréntesis 0.85 por fc por b. Cerramos paréntesis del denominador. Cerramos paréntesis de la raíz. Esta raíz la elevamos a la 0.5 y cerramos paréntesis del numerador. Ya hemos cerrado el paréntesis del numerador y ahora dividimos todo entre 0.9 multiplicado por fy dividido. Y para dividir entre todo esto necesitamos abrir otro pequeño paréntesis, 0.85 por fc y por b. Cerramos paréntesis de denominador, cerramos paréntesis del denominador más grande si quieren, y ya tenemos escrita nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Ahí está A0. Ahí está el A0. Vamos a cerrar nuestro condicionante if, y ahora necesitamos calcular este A0 de acá, que va a ser el mayor entre A0 y A0 mínimo. En realidad eso tenemos que calcularlo dentro de nuestro condicionante. A0 va a ser igual entonces al mayor entre los dos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente el máximo, abrimos paréntesis, abrimos corchete y creamos un vector donde adentro esté el A0 y el A0 mínimo. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis. Entonces, dentro de A0 se va a guardar el máximo del A0 calculado aquí arriba y el A0 mínimo que lo tenemos calculado acá. Y listo, con eso tendría que terminar este programa. Lo vamos a guardar y vamos a ver si corre bien. Ahora, aquí hay otro aspecto que quiero aumentar. Vamos a también aumentarle texto a esta condicionante. Cuando nosotros nos vengamos por este lado del algoritmo, vamos aquí a aumentar un texto que nos diga que todo ha sido calculado ok, o sea, de manera correcta. Cálculo ok. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros sabemos mediante nuestro programa que no necesitamos incrementar la altura o el ancho de la viga y que todo ha sido realizado
de manera correcta. Entonces, guardamos y vamos a correr nuevamente nuestro programa. ¿Dónde está? Aquí está. Sin embargo, ¿se acuerdan ustedes que aquí yo había aumentado dos argumentos, AS mínimo y text? Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Ya no tengo que tener solamente un argumento de salida, sino A0, AS min y además... Vamos a hacer la prueba, vamos a probar qué pasa si yo solamente escribo así mi programa. Veremos qué pasa. En realidad lo que va a pasar es que se va a guardar A0 en A0, pero no me va a arrojar el A0 mínimo, ni me va a arrojar el texto de salida. Fíjense las variables que yo tengo aquí. Entonces yo corro el programa y fíjense, a pesar de que se han ejecutado todas estas variables, ninguna de esas variables se está creando dentro de mi lista de variables de MATLAB. Entonces, y bueno, acá me está dando un error más. A volver a llamar a nuestro programa y bueno, lo que nos dice es que el elemento 1 no está definido en la lista, o sea, este A0 no está siendo definido en nuestra función. Vámonos aquí al editor y ¿qué es lo que está pasando? Está corriendo todo el programa y se está cumpliendo la primera condicionante acá, y en esta primera condicionante nosotros no tenemos asignado ningún valor al A0, a AS, solamente tenemos un valor asignado al texto, y como se cumple esta primera condición directamente se salta hasta aquí al final y obviamente no me calcula este A0. Entonces aquí abajo tenemos que ponerle un valor al A0, cualquier valor. En este caso le vamos a poner un valor de 0, digamos, ¿no? Y tenemos la advertencia de que debemos incrementar la altura o ancho de la viga. Entonces una vez que le hemos asignado esto, ahora sí cerramos, guardamos el programa y si llamamos aquí a nuestro programa, ahora sí corre todo de la manera adecuada, ¿no? Ahora, ¿por qué se están repitiendo aquí estos comandos? Es porque aquí al comienzo todos estos comandos están corriendo de la función, que no le hemos puesto punto y coma al final de cada operación. Y lo que está mostrando aquí es lo que me debería mostrar el programa en realidad. A ver, vámonos aquí entonces al programa y vamos a irle poniendo punto y coma a todos nuestros cálculos, a todos los cálculos realizados. Ahí está, punto y coma para todas las operaciones realizadas aquí. Aquí otra vez punto y coma, punto y coma, punto y coma. Listo. Si guardamos esto y volvemos a correr nuestro programa, ahí está. Entonces vamos a tener el resultado correcto, digamos, que es lo que nosotros estábamos esperando. El A0 es 0, el A0 es 0 porque nos está pidiendo recalcular, digamos, la altura de nuestra viga, pero sin embargo nos está mostrando el A0 mínimo. Es una buena práctica incluso que aquí se nos muestre el momento máximo más. Vamos a pedir que nos muestre el momento máximo como argumento de salida, y aquí en nuestro programa ya tenemos que también aumentar aquí en los argumentos de salida m máximo, ¿no? ¿Para qué queremos saber esto? Para saber hasta cuánto nos puede aguantar la viga. No nos está aguantando los 200 y es por eso que nos está dando esta advertencia de incrementar la altura de la viga. Entonces, si nosotros supiéramos cuánto momento máximo podemos resistir con la sección de 0.20 por 0.45, entonces sabríamos cuál es el momento máximo que podemos introducir acá. Entonces corremos este programa. Aquí hay un error, aquí hay un pequeño error. Vamos a guardar esto y ahora corremos nuestro programa. Ahí está. Entonces, habiendo aumentado este momento máximo, guardamos nuestra función. Si quieren la pueden cerrar, como les digo, nos vamos a la ventana de comandos y ahora vamos a llamar a la función incluyendo incluso nuestro momento máximo como argumento de salida. Presionamos Enter y aquí nosotros tenemos el resultado. Fíjense, el momento máximo ya se puede predecir, eso está en meganewtons y el momento máximo que nos puede resistir es de 166.03 si lo convertimos a kilonewtons, ¿no? Entonces, este valorcito de 200 está un poco alto. Si por ejemplo en vez de 200 nosotros pusiéramos 130
kilonewtons metro de momento. Presionamos Enter y ahora sí nosotros tenemos un buen cálculo. Obviamente hemos bajado el momento último, eso no hay que hacer. En realidad lo que tendríamos que hacer es incrementar la sección de la viga de la siguiente manera, ¿no? O sea, tendríamos que incrementar ya sea el ancho 0.25 o la altura 0.50. Seguramente con eso ya nos resiste el momento último, ¿de acuerdo? O sea, habiendo aumentado la sección de 25 por 50, nuestro momento máximo ya nos resiste hasta 256.23 kilonewtons metro o 0.25623 meganewtons metro, ¿no? Y el cálculo ya está bien. Nuestro programa hasta ahí corre perfectamente. Sin embargo, generalmente cuando nosotros calculamos momentos solicitantes, no es uno el momento que tenemos que calcular, sino una serie de momentos. Entonces sería ideal si nosotros pudiéramos este momento último introducirlo como un vector. ¿Cómo? Digamos que tenemos varios momentos en un diagrama. Vámonos a nuestra pizarra. Si digamos nosotros tuviéramos un diagrama de momentos más o menos de la siguiente manera. Tenemos momentos así, ¿no? Donde aquí tenemos 40, aquí 90, acá 50, aquí 120. Todo lo estoy escribiendo en valor absoluto porque esa es la manera en la que vamos a introducir en nuestro programa. Aquí 30, aquí no sé, 130, 20 y 0. Entonces fíjense, todos estos momentos sería ideal si pudiéramos nosotros introducirlos de manera grupal, no uno por uno, porque no tiene sentido un programa en el cual nosotros en vez de facilitarnos las cosas nos tengamos que complicar introduciendo de la siguiente manera todos los momentos. Imagínense ustedes que quiera calcular la 0 para 40, entonces tenga que escribir aquí 40 y ver el resultado. Y luego para 90 tenga que volver a cambiar esto aquí a 90 y ver el resultado e ir anotando estos aceros porque no se están guardando, se están sobreescribiendo, e ir anotando estos aceros en papel o en Excel. No ganamos nada. Entonces lo ideal sería que este momento último yo pueda anotarlo en forma de vector de la siguiente manera: 40, 90, 50, 120, 30, 130 y 20. Sería ideal si yo pudiera hacer esto. Sin embargo, momento último ya es un vector, pero mi función acá yo no puedo introducirla. O sea, en la función, los momentos últimos yo no puedo introducirlos como vector. Fíjense, aquí estoy introduciendo MU y MU es un vector. Si yo hago correr esto, seguramente me va a dar algún tipo de error porque me está diciendo que MU no puede calcular vectores sino solamente escalares. Entonces vamos a modificar nuestro programa para que nos calcule una tabla donde tengamos todos los datos condensados. ¿De qué manera? Vamos a hacer lo siguiente. Necesito que entiendan el concepto de celdas y de arreglos de celdas, que es un poco distinto al arreglo de matrices. Cuando yo creo una matriz, yo voy a crear una matriz donde estén puro valores numéricos, pero cuando yo creo un arreglo de celdas, en ese arreglo de celdas puedo introducir valores numéricos y puedo introducir texto, lo que sea en realidad, ¿no? Entonces, como yo en la salida de mi función tengo una mezcla de texto y valores numéricos, entonces es precisamente eso lo que yo tengo que crear, un arreglo de celdas que me permitan la introducción de texto y celdas, o texto y números. ¿Cómo hago eso? Vamos a crearnos una variable que se llame A, y para crear las celdas de ese tipo voy a llamar al comando celdas, que vaya a tener, por ejemplo, 2 filas y 3 columnas. Presiono Enter y se ha creado aquí un arreglo de celdas que está acá precisamente, que son de clase celdas, y donde yo, si hago doble clic, va a aparecer espacios que en este caso están vacíos, pero que yo puedo llenarlos con lo que quiera. Entonces, por ejemplo, si yo acá a 1,2 o 1,1 le asigno un valor de 30, ahí está, y a 2,2 le asigno un texto cualquiera, me llamo Marcelo. Entonces fíjense, en estas celdas, si yo hago doble clic nuevamente aquí, yo tengo una mezcla de valores y texto.
Y eso es bastante conveniente en nuestro caso. Vámonos entonces aquí a la ventana de comandos y mediante ese método nosotros vamos a ir guardando todos nuestros resultados. Vámonos al editor. Antes. Aquí en la pizarra vamos a explicar cómo queremos que se muestren nuestros resultados. Necesitamos un acero mínimo que va a ser el mismo para todos los momentos. Entonces este va a ser un valor que se va a guardar en un escalar. Luego, el momento máximo que necesitamos corregir, que necesitamos que se muestre en kilonewtons metro, en un momento lo vamos a corregir eso, también es un escalar. Luego, que también queremos que se muestre en nuestro programa, vamos aquí arriba, el acero y el texto. Sin embargo, el acero y el texto van a ir cambiando en función al momento que yo introduzca. Entonces nos vamos a hacer una tabla aquí, una tabla de 2 columnas. ¿Y cuántas filas? Va a tener la cantidad de filas que tenga introducidas en MU. Para conocer la cantidad de valores que tengo en MU, yo voy a utilizar otro comando que en un momento les voy a explicar, pero en este caso yo necesito cuántas filas para mis resultados de acero. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces necesito 7 filas, ¿no? Ahora, este vector MU va a ir cambiando en función a las necesidades. No siempre va a ser de 7, va a ser de 9, de 5, y ahí es donde entra el siguiente concepto que quiero explicarles. Vámonos aquí a la ventana de comandos. Vamos a borrar esto de acá, que sabemos que ya no sirve. No sirve nuestra función porque ahora estamos introduciendo un MU que es vector. Este MU es vector. ¿Cómo puedo saber cuántos valores tiene MU? Mediante un comando que se llama size de MU. Lo que me va a dar es un vector de 2 valores, ¿no? El primer argumento son las filas y el segundo son las columnas. Yo necesito sacar este segundo argumento de acá. ¿Cómo hago eso? Del resultado saco el segundo argumento y ahí está. Este valorcito de 7 es el que yo necesito introducirlo aquí a mi editor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a llamar nuevamente a nuestra función flexión, y dentro de nuestra función flexión todo lo que tenemos acá está en función a escalares. Hasta aquí no hemos calculado nada en función a MU, ¿de acuerdo? Entonces, justo hasta acá, nosotros no necesitamos cambiar nada en nuestro programa. Ahora, MU lo vamos a dividir entre 1000. Eso lo podemos hacer ya sea un escalar o un vector. No hay problema en este comando, pero cuando nosotros empecemos a hacer este bucle, nosotros empezamos con la condicionante donde vamos a comparar nuestro momento máximo con MU, pero MU tiene que ser escalar, ya no puede ser un vector. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos aquí un bucle for, pero antes de crearnos un bucle for necesitamos saber cuántas veces se va a repetir ese bucle en función a la cantidad de valores que tengamos dentro de nuestro vector MU. Entonces, para eso ya sabemos cómo vamos a obtener la cantidad de valores. Vamos a hacernos aquí una variable temporal, y dentro de la variable temporal vamos a calcular el tamaño size de MU. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a crear el número de momentos últimos, que va a ser igual a ¿qué? Al segundo valor de nuestra variable temporal. Lo mismo que he hecho acá, ¿no? Saco sizeMU, pero en vez de guardarlo en answers, que es la variable que se crea en MATLAB en la ventana de comandos, lo estamos guardando en temporal, y dentro de temporal vamos a obtener el segundo argumento. Aquí está, del temporal, segundo argumento, y ahí vamos a guardar nuestro número de momentos últimos. Ahora ya tenemos el número de momentos últimos. Este valorcito ya es 7, sabemos que es 7. Entonces ahora vamos a crearnos aquí un bucle for que vaya con un contador desde 1 hasta 7, pero no 7, 7 es un valor numérico constante. Vamos a reemplazarlo por número de MUs. Y ahora vamos a aquí aumentar la tabulación, que en inglés es indentation. No sé cómo se leerá, pero bueno, esto nos ayuda mucho a ordenar nuestro código. Y ahora sí, tenemos entonces el bucle for que comienza y termina aquí. End for.
Ahora, recuerdan que habíamos dicho que todos nuestros resultados los vamos a guardar en una tabla. Entonces, esa tabla va a ser, ya no vamos a guardarlo todo en texto y en acero. Sí, acero mínimo va a ser un vector, efectivamente. Momento máximo también va a ser, perdón, acero mínimo sí va a ser un escalar y momento máximo sí va a ser un escalar. Pero vamos a guardar nosotros nuestros resultados dentro de una variable que se llame resultados, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ser resultados? Resultados va a ser un arreglo de celdas. Aquí, vámonos aquí abajo. Una vez que hemos entonces nosotros determinado nuestro número de filas, ¿se acuerdan acá en la pizarrita? Teníamos nuestro número de filas que es 7, pero en realidad es variable en función al vector MU. Entonces nosotros ya tenemos este 7 guardado acá. Por tanto, nuestro resultado, que lo estoy creando aquí en la función, bueno, se llama resultados, va a ser igual a ¿qué? A un arreglo de celdas que va a tener 7 filas, bueno, 7 en nuestro caso, pero en realidad es variable, números de momentos últimos, y coma 2 columnas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nosotros el sector donde vamos a guardar todos nuestros resultados de acero y texto. La mezcla de acero y texto. Por eso estamos creando nuestras celdas, nuestros arreglos de celdas. Ahora, ¿qué hacemos acá? Este MU necesitamos que sea un escalar. Y este MU, si nosotros lo llamamos aquí nuevamente, fíjense, perdón. Si nosotros queremos llamar al primer valor de MU, necesitamos escribirlo como MU1. Y se va a calcular 40. Entonces este ya es un escalar. Si yo quisiera agarrar el 120 de MU, tengo que escribir MU, entre paréntesis, la cuarta componente. Y ahí tengo 120. Entonces lo mismo tenemos que hacer acá en el editor. MU va a ir cambiando en función a este contador. Este contador es el que primero va a valer 1, luego 2, luego 3, hasta 7. Entonces, aquí nosotros MU vamos a llamar al escalar de MU correspondiente a la ubicación que nos interese. Primero, en la primera componente de MU, luego la segunda, luego la tercera. Y cada una de estas componentes la vamos a comparar con el momento máximo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora ya no vamos a guardar nuestro resultado en texto. Lo vamos a guardar dentro de ¿qué celda? Fíjense, tenemos que ir guardando el texto. El acero lo vamos a calcular aquí. Aquí vamos a ir anotando los aceros y aquí vamos a ir anotando los textos. ¿Dentro de qué? Dentro de toda esta matriz que se llama resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Esta casillita de aquí es la casilla 1,1 y esta es la 1,2. Cuando i vale 1, entonces yo voy a guardar mis resultados acá y acá. Cuando i valga 2, yo voy a ir guardando los resultados en estas siguientes. Y así hasta que i, en nuestro caso particular del ejemplo, valga 7 y se guardan los resultados acá y acá. Entonces, nosotros vamos a ir guardando de esa manera nuestros resultados. ¿Dónde guardo entonces el texto? Bueno, para que sea la cosa un poquito más ordenada, vamos a primero guardar el acero. El acero es igual a 0, habíamos dicho, en el caso de que el momento último sea mayor a mmax. Pero ahora no lo vamos a guardar dentro de acero, lo vamos a guardar dentro de resultados. Casilla, ¿qué casilla? Fila 1 en este caso, en la primera iteración, pero i va variando desde 1 hasta 7. Entonces no vamos a anotar 1, sino i, 1, columna 1. Entonces en i columna 1 vamos a ir guardando nuestros ceros de la 0, 0. Y luego en resultados, abrimos paréntesis, i, 2, que es la fila i, columna 2. Ahí vamos a ir guardando nuestro comentario que dice que debemos incrementar el ancho de la viga. Si no se cumple la primera condición, tenemos que pedir que se cumpla, o sea, que se ejecute la segunda. En vez de acero, que habíamos dicho que vamos a hacer, vamos a guardar todo en resultados y 1, y el texto lo guardamos en resultados y 2. Listo. Con eso en teoría ya tendríamos terminado nuestro programa. Ahora sí, un programa mucho más
digamos que mucho más adecuado a nuestras necesidades. Esperemos que no me haya equivocado en nada. Guardamos el programa, vámonos a la ventana de comandos y ahora vamos a llamar nuevamente a nuestro programa. ¿Dónde está? Aquí está. Sin embargo, de argumentos de salida ya no tenemos 4, sino tenemos 3 resultados como argumento de salida, ¿no? Ya sabemos que nuestro momento MU es un vector y bueno, todos los demás son valores escalares. Vamos a presionar Enter y vamos a ver qué pasa. Aquí hay algún error, hay un pequeño error. Ese error se debe a que aquí está intentando elevar al cuadrado un vector. ¿Cuál vector? Este de aquí. Pero nosotros necesitamos que esto no sea vector, sino sea un escalar. Me he olvidado aquí corregir esto. Vamos a ir calculando el momento último para cada contador, desde 1 hasta 7, en la fórmula del acero, ¿no? Entonces ya hemos corregido ese pequeño inconveniente. Lo guardamos nuevamente, cerramos nuestra función, no necesitamos que esté abierta. Y ahora llamamos nuevamente a nuestra función. Esperemos que esta vez corra bien. Ha corrido toda perfectamente. Sí, ha corrido todo muy bien. Aquí hay seguramente algún... cuando yo he creado... Vámonos aquí a la función un momento. Cuando yo he creado las celdas de 7×2 en este caso, no le he puesto punto y coma, por eso se están operando y me están mostrando estos resultados aquí en la ventana de comandos. Vamos a borrar todo de nuevo y ahora sí, ahora en limpio. Si corremos esto, vamos a... perdón, es que no he guardado el programa, lo guardamos, lo cerramos y ahora sí en limpio, perdón, vámonos a correr el programa. Ahí está. Fíjense, nosotros tenemos entonces los resultados de este acero. No debería calcularse, el acero mínimo sí. Bueno, aquí estoy llamándolo al momento. Estoy llamando las variables de salida de una manera distinta, no debería llamarlos así. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como argumentos de salida? Acero mínimo, momento máximo y resultados. Ahora sí, en limpio, vamos a correr el programa. Vamos a llamar a nuestro programa, pero aquí, como tenemos que cambiar los argumentos de salida, tenemos que el argumento de salida primero es a ese mínimo, el segundo argumento de salida es momento máximo, listo, y finalmente los resultados que se van a guardar en una tabla, ¿no? Como habíamos programado. Presionamos Enter y ahí está. El acero mínimo son 0.00042 metros cuadrados. El momento máximo incluso puedo corregirlo. Vámonos aquí al momento máximo una vez que se calcule. Aquí al final lo vamos a calcular nuevamente después de que hayamos hecho todo el bucle y todos los cálculos. El momento máximo va a ser igual a momento máximo multiplicado por 1000. Esto lo estoy haciendo al final porque si este cálculo lo realizara aquí arriba, luego estas comparaciones no se harían en las unidades de meganewtons metro que son las correctas, ¿no? Entonces, aquí calculamos el momento máximo ya para la salida y volvemos a guardar nuestro programa, lo cerramos y ahora sí en limpio. Corremos nuestro programa. Bueno, aquí en el editor nuevamente no he puesto punto y coma. Ahí está. Guardamos, cerramos, vámonos a la ventana de comandos y aquí corremos ahora nuestro programa. Ahí está nuestro programa. Nos muestra el acero en metros cuadrados, el momento máximo de 256 y en este caso, fíjense, voy a hacer doble clic en mi celda de resultados, doble clic y ahí están todos los resultados de los aceros y de que el cálculo ha sido realizado satisfactoriamente. ¿Por qué no me aparece aquí el otro resultado de que necesito incrementar la sección? Pues porque el momento máximo es de 256 y es mayor a todos los momentos MU que yo he introducido acá. Por ejemplo, si en MU yo introdujera, y aquí vamos a hacer la prueba para ver si cambiando el número de elementos MU también cambia el tamaño de mi tabla. Vamos a introducir esta vez otros momentos, 30, 50, 260, que es mayor a 256, y 100. En este caso nosotros tenemos un vector de 4 momentos. Ahí está, declarado. Vamos a borrar nuestras
nuestra pizarra. Y ahora vamos a volver a llamar a nuestro programa. Ahí está. Donde MU ya no tiene 7, sino 4 componentes. Presionamos Enter. Y fíjense, esta vez se ha calculado el resultado para un vector, perdón, para un arreglo de 4 por 2, ¿no? Entonces fíjense, acá nosotros ya tenemos en la tercera componente, que era de 260 mayor al momento máximo, nos pide que incrementemos el ancho de la viga. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos nuestro programa terminadísimo, bien terminado. Espero que les sirva. Es una hora de video, no mucha gente lo va a llegar a terminar a ver, pero bueno, con que lo vea una o dos personas y le haya servido este video, pues yo estoy satisfecho, ¿de acuerdo? Creo que no me he olvidado nada. Aquí se está repitiendo el cálculo, se está repitiendo el cálculo de, o sea, se está mostrando 2 veces el resultado, y eso es por algún punto y coma que siempre me olvido aquí está. Entonces le ponemos el punto y coma para terminar bien el video y para terminarlo pulido. Guardamos, cerramos, y ahora nuestra última prueba. Ahí está. Y tenemos el resultado como debería aparecer. Obviamente, el leer esto es un poquito incómodo. Es siempre bueno irnos aquí a nuestras celdas, a nuestras variables, doble clic, y ahí tenemos el resultado de nuestros aceros, ya de una manera mucho más elegante de mostrar y de leer. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Ahora sí, adiós.